Hola, hoy vamos a hacer una prueba muy larga, y no precisamente porque vaya a durar mucho, sino porque lo que vamos a probar es este Mercedes-Benz clase S560e, nada menos que 5,26 metros de coche, y por supuesto la E significa que se trata de un modelo enchufable. Cosas importantes que podemos ver en este Mercedes clase S por fuera. Primero, aquí tenemos la parrilla que esconde el radar de largo alcance del sistema de control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril que incorpora este Mercedes y que es uno de los mejores del mercado. Ahí podéis ver también las dos cámaras que incorpora, tanto para el mantenimiento de carril como para otras funciones como la detección de peatones o para indicarle cómo tienen que funcionar a los faros multibeam LED que incorpora y que son de serie y que son de los mejores del mercado. Estos faros incorporan el proyector GLA HD 84 y son capaces de proporcionar alumbrado dinámico. ¿Qué significa eso? Pues que somos capaces de circular casi todo el tiempo con las luces largas. Las cámaras le indican a los faros donde hay coches que vienen de frente o coches que circulan delante que podríamos deslumbrar, y los faros, con sus píxeles que pueden encender y apagar, se ocupan de generar las sombras adecuadas para que toda la carretera esté iluminada y sin embargo no molestemos a ningún usuario de la vía. Otra cosa muy importante del coche, por supuesto, es que es un híbrido enchufable que cuenta con la pegatina cero de la DGT, y eso significa, como sabéis, que podemos aparcar en cualquier sitio en Madrid sin pagar, que podemos entrar en las zonas de prioridad residencial, en Madrid Central, utilizar el Busbao, etcétera. Como habéis visto, es larguísimo, habéis visto que las puertas traseras son muy largas, eso permite un acceso bastante confortable, y vamos a ver cómo es el maletero. La apertura es eléctrica, el cierre también, esto hace que sea muy sencillo, muy confortable, y lo que tenemos es un maletero de 392 litros de capacidad, que es una capacidad bastante baja para la longitud del coche. Uno de los motivos es esta caja que hay aquí, que alberga la batería, que resta espacio al maletero y además consigue que las formas del maletero no sean muy regulares, de manera que meter aquí, por ejemplo, 3 maletas grandes podría ser complicado. Ya que he abierto el maletero, aquí están los cables de carga. Este es el cable de modo 3 que utilizaríamos para enchufarnos en un puesto de carga público o de un centro comercial que no tenga una manguera, y este es el cable de carga de modo 2, que es el que utilizaríamos para enchufarnos a un enchufe convencional en casa de un amigo o en algún sitio donde el punto de carga sea de estos que se llama SUCO. Ya que estábamos hablando de los cables de carga, voy a cerrar aquí y os voy a enseñar el puerto de carga. El puerto de carga Mercedes lo monta en todos sus enchufables aquí. Voy a abrirlo. Es una ubicación que a nosotros no nos convence mucho porque esta trampilla está muy expuesta a golpes de gente que pase cerca del coche y que sencillamente no se dé cuenta de que la trampilla está abierta o coches maniobrando. Pero bueno, de momento lo montan ahí. Lo que tenemos aquí es un enchufe Meneques para cargar el coche en un punto de carga, en una wallbox, ya sea en nuestra casa o en un centro comercial o por ejemplo en un hotel. Y esto es importante porque tengo la sensación de que Mercedes ha concebido este 560e como si fuera un coche enfocado al servicio público, en el sentido de que casi todos los coches enchufables llevan un cargador embarcado de poca potencia, de 3600 vatios, que permite cargar su batería en 4 o 5 horas. Sin embargo, este Mercedes lo lleva de 7200 vatios. Eso significa que podríamos cargar la batería en poco más de una hora. Eso significa que si, por ejemplo, tuviéramos un hotel de 5 estrellas y quisiéramos tener una flota de estos coches, pues entre servicio y servicio probablemente nos daría para cargar completamente la batería y podríamos operar el coche continuamente sin gastar prácticamente nada de gasolina. Y bienvenidos a las plazas traseras de un Mercedes clase S con batalla larga. Probablemente es uno de los coches más vendidos del mundo para llevar a gente en las plazas traseras. Como veis, aquí hay muchísimo sitio. El asiento del pasajero lo he echado completamente hacia adelante y además esta unidad incorpora una opción que permite echarlo hacia adelante unos centímetros extra para que el pasajero trasero tenga el máximo espacio posible. Además, el conductor es capaz de mover el asiento pulsando un botoncito que pone R para ajustar el asiento delantero del pasajero y conseguir generar todo el espacio posible para el pasajero posterior. Esta unidad no incorpora los asientos traseros eléctricos, que si no tendrían aquí unos manditos para poder ajustar la inclinación del respaldo de la banqueta, prácticamente se convierten en cama.
Desde el punto de vista de usar este coche como un servicio público, me parece la opción más adecuada, porque los pasajeros que solo van a utilizar el coche durante unos minutos, cuando ven todos estos mandos aquí, se empiezan a turullar y al final acaban yendo más incómodos que en esta banqueta tan confortable. Aquí tenemos un bracito central y aquí dentro del bracito central tenemos conexiones USB y un HDMI para poder enchufar lo que queramos y, por ejemplo, verlo en nuestro sistema multimedia opcional, que tiene unas pantallas en las que se puede ver prácticamente de todo, pero que tiene el inconveniente de que estas pantallas no son táctiles y, sinceramente, acostumbrado a manejar sistemas táctiles, llegar a una pantalla de estas y pasar el dedo y que no ocurra absolutamente nada, da sensación como de haber vuelto un poco al siglo XX. Otras opciones que no tiene este clase S, pero que sí podríamos disfrutar, por ejemplo, cortinillas en las plazas traseras, que creo que son bastante útiles para que no te vean desde el exterior, también cortinilla detrás. Y habéis visto que me he puesto el cinturón a pesar de que estoy parado, y eso es porque os quería indicar que es posible contar con un sistema de cinturones traseros con airbag y además de contorno dinámico. Eso significa que las orejitas de las plazas traseras se hinchan para compensar la aceleración de la gravedad cuando cogemos una curva, no de la gravedad, sino la aceleración de la propia curva, de manera que compensa esa fuerza y es una sensación bastante confortable si disponemos de este sistema en las plazas delanteras. Espejos de cortesía, y en el caso de esta unidad disponemos de un techo solar panorámico bastante chulo, que da un aspecto de desahogo y de acabado premium en el interior bastante interesante. También tenemos aquí un lector de DVDs y cosas por el estilo. Es un sitio bastante cómodo para viajar, comparado con, por ejemplo, un Audi A8 o un BMW Serie 7. Creo que Mercedes es el fabricante que hace las plazas traseras de sus versiones largas, de sus modelos de representación, más pensadas exclusivamente para ser usadas desde ahí en lugar de una utilización mixta o principalmente conducir el coche. Bueno, en cuanto al interior, como podéis ver, está exquisitamente realizado, todo es de una calidad estupenda, porque obviamente estamos en un clase S, y la única pega que le sacaría es que Mercedes tiene una forma extraña de hacer las cosas en cuanto a la actualización de sus modelos. Normalmente casi todos los fabricantes ponen las mayores novedades en los modelos más altos de gama y después van permeando el resto de la gama. Sin embargo, por ejemplo, se da la circunstancia en Mercedes de que nosotros nos podemos comprar un clase A con el asistente vocal de Mercedes y, sin embargo, en este clase S decimos hola Mercedes y no pasa absolutamente nada. También hay detalles como estos mandos de aquí o estos mandos de aquí que recuerdan a Mercedes de hace algunos años, y en ese sentido estaría muy bien que el clase S estuviera actualizado por el interior, en el interior, con las últimas novedades en cuanto a interfaz del usuario de los Mercedes más recientes. Dicho esto, todo lo que hay es muy fácil de manejar y la postura al volante es súper cómoda, y si os parece vamos a darle una vuelta. Bien, ¿qué tal va en marcha este S560e? Pues en estos momentos acabo de iniciar la marcha, ha bajado un poquito la batería, primero que salía del parking, etcétera, y ahora mismo me está marcando 30 kilómetros de autonomía. En estos momentos estoy circulando en el modo 100% eléctrico. Normalmente nosotros circularíamos en el modo híbrido. En el modo híbrido lo que ocurre es que el coche toma las decisiones más inteligentes de forma que se mueva de la forma más eficiente posible. Normalmente consumiendo primero la electricidad que hay almacenada en la batería y después pasando a modo de vehículo híbrido usando el motor térmico. Pero con este botón de aquí yo puedo forzar el comportamiento que quiera. Puedo obligarle a ir en modo 100% eléctrico, o puedo incluso obligarle a que conserve la carga de la batería o cargue la batería utilizando el motor térmico. Si por ejemplo en un futuro fuera necesario por regulación, por normativa, entrar en las ciudades no solamente con un coche cero, sino entrar en modo 100% eléctrico y no tuviera la batería cargada. Pero normalmente lo vamos a usar en modo híbrido. Este coche es capaz de moverse en modo 100% eléctrico hasta 130 km por hora, y como el motor eléctrico tiene 122 caballos de potencia, eso significa que es capaz de proporcionar aceleraciones bastante respetables sin necesidad de encender el motor térmico. Llevo aquí un indicador que pone Power, que me indica cuándo se va a encender el motor térmico si sigo pisando el acelerador. No es algo que sea muy relevante, porque lo cierto es que incluso cuando se enciende el motor térmico este coche está tan bien insonorizado que no representa absolutamente ninguna molestia.
Eso es una diferencia comparado con otros híbridos que no son exactamente híbridos paralelos, sino que son híbridos serie paralelo, como por ejemplo un Mitsubishi Outlander PHEV, en el que la conexión del motor térmico resulta un poco más molesta. En este coche, que es un híbrido paralelo puro de tipo P2 con el motor eléctrico situado entre el motor térmico y la caja de cambios, una vez que se pone en marcha el motor térmico, que por ejemplo ahora se ha encendido porque considera, y tiene todo el sentido del mundo, que en estas circunstancias de alta velocidad lo más eficiente es moverse utilizando gasolina, pero como digo, yo le puedo forzar a que se ponga en modo eléctrico hasta 130 por hora. Cuando se activa el motor térmico no notas nada distinto del funcionamiento de un coche convencional, porque tienes 9 marchas, etcétera, de manera que no hay ruidos excesivos, ni extraños, ni nada por el estilo. Una cosa que me gusta mucho de este coche comparado con otros híbridos enchufables es que el tacto del freno es totalmente natural. Ya sabéis que en un híbrido enchufable, en un híbrido convencional, el sistema de frenos tiene que hacer un blending, que significa que tiene que mezclar frenada convencional mediante las pinzas hidráulicas y frenada regenerativa. Y muchas veces en los coches, cuando pisas el freno, notas especialmente cuando el coche está a punto de detenerse, notas un tacto de freno un poco extraño. Sin embargo, en este caso, el tacto del freno es perfectamente normal, incluso en el último metro de detención. Algo muy importante si llevamos pasajeros atrás, porque obviamente no querrán verse sacudidos cuando nos estamos justo a punto de detener en un semáforo. El confort es absoluto. Creo que este coche es más confortable que una 8 y creo que es más confortable que un BMW Serie 7. Y digo esto no solamente desde el punto de vista confort genérico, sino confort cuando buscamos confort sobre todo. Este coche parece, con su suspensión neumática, que va flotando sobre el asfalto. Si ponemos el modo deportivo, la suspensión apenas se endurece, de manera que es un coche que está sobre todo enfocado al confort. No quiero decir que sea torpe, porque no parece torpe en ningún momento, pero quiero decir que en los rivales respectivos alemanes, los otros rivales alemanes, cuando ponen los modos deportivos, el coche se vuelve bastante más incómodo y de respuestas más bruscas y afiladas que lo que ocurre en este clase S, que siempre y en todo lugar predomina el confort sobre cualquier otra característica. En cuanto a las prestaciones, tenemos casi 500 caballos, pero el problema es que pesamos 2.200 y pico kilos. Y eso significa que, aunque deberían ser bastante buenas, son bastante buenas, digamos que para lo que uno espera encontrar en un coche con 500 caballos, cuando aceleras a fondo no tienes exactamente esa sensación de superempuje. Después vas a mirar la ficha de características técnicas y compruebas por qué. Pues porque es un coche bastante pesado. Obviamente, una vez que salimos a autopista, pues es posible mantener cruceros perfectamente ilegales en España y ilegales en otros países como Alemania con absoluta facilidad. Los consumos. Con este coche es posible moverse gastando alrededor de unos 10 litros a los 100 en carretera. El consumo eléctrico es bastante elevado siempre y por eso los 10 kilovatios hora de capacidad de la batería pues apenas nos dan para 35 kilómetros, deberían darnos para un poquito más. Conduciéndolo deprisa, por supuesto, pues los consumos se disparan bastante más, pero yo creo que desde el punto de vista de viajar desahogadamente como si esto fuera un híbrido, ya sabéis los milagros que consiguen hacer los híbridos con los consumos, pues es un coche bastante recomendable. Por supuesto, tendríamos que abordar el asunto de si la gente va a enchufar o no va a enchufar este coche. Hay mucha gente que opina que los híbridos enchufables son una especie de estafa, porque al final casi nunca van a acabar enchufados. Yo creo que no, que los propietarios de un coche híbrido enchufable lo van a enchufar con mucha frecuencia porque le va a gustar al cliente la experiencia eléctrica y el hecho tan chulo de tener un coche que pueden enchufar. Entonces yo creo que estos coches sí que son capaces de reducir las emisiones de CO2 y cuando se utilizan en ciudad sí son capaces de reducir las emisiones nocivas locales, que al fin y al cabo es el propósito de esa pegatina cero. No decir este coche emite menos que un coche eléctrico, sino decir este coche cuando se utiliza en modo eléctrico en ciudad, que es como va a funcionar generalmente, no tiene emisiones locales, luego no está contribuyendo a la contaminación, por ejemplo, en Madrid. Otra cosa que me gusta mucho de todos los Mercedes y también de este que está equipado con él es el sistema de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. Ahora va a ocurrir, he pasado un 70 y automáticamente se me ha ajustado la velocidad del control de crucero adaptativo a ese 70.
Y ahora voy a pasar un 40 y va a pasar exactamente lo mismo. Se va a ajustar automáticamente la velocidad del control de crucero a 40. El problema es que el sistema de reconocimiento de señales de tráfico y el sistema de la cartografía que le dice al coche cuál es el límite en cada tramo de la vía. Por ejemplo, ahora estamos en una vía de 90 y automáticamente se me ha ajustado a 90 km por hora. Yo sin querer le he dado aquí al set y le he puesto a 100, pero me ha vuelto a subir a 90 km por hora. En principio, esto significa que pues prácticamente podríamos ir sin prestar atención a los límites de velocidad. El problema es que este sistema no funciona extraordinariamente bien. ¿Qué ocurre? Pues que estás circulando por autovías, como por ejemplo la A3 a la altura de Arganda. Se me ocurre este caso concreto que comprobé ayer, y de repente el coche se pone a 60 km por hora porque ha visto o ha entendido que ese tramo de autovía es a 60 km por hora. Y entonces te llevas, no un susto, pero sí resulta bastante mosqueante y lo dejas de usar. Ahora vamos a pasar un 50 que está bastante desteñido y lo ha cogido perfectamente. Me lo ha ajustado a 40 km por hora. Además está frenando porque tengo un coche delante. Piso el acelerador para hacer un override del sistema. Y una vez que yo salga de esta glorieta, pues automáticamente el sistema ya se me ha ajustado a 90 km por hora, que es la velocidad genérica de este siguiente tramo de vía. ¿Me lo compraría? Bueno, si tuviera que ir ahí detrás, creo que sí, es una opción bastante interesante. Si tuviera un hotel, creo que también puede ser una opción bastante interesante para asegurarme de poder entrar a cualquier parte de Madrid, de poder aparcar sin problemas en cualquier sitio, de poder llevar a mis clientes confortablemente y de garantizar un consumo de carburante bajo. Sí, como digo, como he dicho antes, lo recargo continuamente. Cada vez que llego a la base, enchufo el coche y en hora y media ya he conseguido otros 35 kilómetros, entre comillas, gratis, de autonomía eléctrica. Y bueno, esto es básicamente todo lo que debéis saber del Mercedes clase S 560e en una primera toma de contacto. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos como este y estar al corriente de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros. Y como siempre, muchas gracias por vernos.